Todos los días, llénate con la explicación y reflexión que hacen nuestros sacerdotes sobre el Evangelio del día, durante la Santa Misa desde nuestra capilla en las instalaciones de Guadalupe Radio en Los Ángeles, California. Ya le preguntaron a Jesucristo que si era lícito que un hombre divorciara a su mujer y les dijo que no. Y le volvieron a decir, ¿y entonces por qué Moisés permitió el divorcio? Y él les dijo, por su testarudez, pero al principio no fue así. Y ahora en este día de Pascua, en estos días primeros de Pascua, nos está poniendo el Espíritu Santo lecturas de los hechos de los apóstoles, del principio, del inicio de la Iglesia. Y tenemos que ver aquí el principio de nuestra fe, de nuestra esperanza y de nuestra caridad. Y tenemos que verlo para volver al principio, como Jesucristo quería que el amor de los esposos fuera como el amor del principio de Adán y Eva antes del pecado original. Y tenemos que volver a los principios de la Iglesia porque ahí hay muchas gracias. El Espíritu Santo se volcó en bendiciones. Había 3,000 conversiones, bautismos en un solo día. Y tenemos que pensar, yo tengo que volver al principio. La semana pasada, cuando estábamos contemplando los sufrimientos de Jesucristo, su pasión y su muerte, era más sencillo pues transportarnos a aquel tiempo, porque es algo extraordinario cuando Jesús murió en la cruz. Pero estar escuchando el discurso de San Pedro, la conversión, Pentecostés, nos puede parecer algo muy lejano y distinto que ya no se repite ahora. Y si se repite, tenemos que hacerlo. ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues podemos preguntarnos, ¿cuándo era el principio de mi vida? ¿Cuándo estaba yo cerquita de Jesús? ¿Cuándo me sentía limpio y cerca de Él, sin una historia llena de pecados? Y quizá en la inocencia de nuestra niñez, quizá al inicio de nuestro matrimonio, cuando nos invita el Espíritu Santo y nos dice, ámense como al principio, como cuando eran novios. Quizá aquellos días cuando nació el primer hijo. Yo no sé, cada uno tiene su historia, cada uno tiene sus hechos de los apóstoles de nuestra vida, el inicio en la iglesia, la primera comunión, cuando estábamos cerca de Jesús y recibíamos tantas bendiciones, cuando no discutíamos su doctrina, sus enseñanzas. Tenemos que ver así este primer tiempo de Pascua, cada uno volviendo a su principio, al principio de su fe, quizá cuando era un bebé recién bautizado. Y también ayuda mucho el Evangelio que tenemos hoy, porque los del principio, los apóstoles, no querían nada, no querían una iglesia, no querían milagros, no querían nada más que a Jesucristo. No les importaba más que volver a tener a Jesucristo, como María Magdalena, que le dijo Jesús, mujer, y no lo vio, no lo entendió, no lo reconoció, creyó que era un jardinero, porque no le interesaba el jardinero ni le interesaban los ángeles. Se le aparecieron unos ángeles y no le importó. Ella quería a Jesús y Jesús lo entendió, por eso le dijo, María, adquiere un amor personal, una experiencia personal con Jesús. Y los apóstoles se esforzaban para volver al principio en sus relaciones con Él. Cuando viajaban lo veían hacer milagros, estaban con Él, pasaban las noches, comían con Él, le escuchaban su predicación y estaba su vida llena de esperanza, de ilusiones, de un reino nuevo. Y todo eso volvió con la resurrección. Tenemos que vivir este tiempo de Pascua como el principio, como los primeros años de la Iglesia, cuando hubo tantas bendiciones y gracias especiales. Y pensar, yo no quiero nada, a mí me interesa Jesucristo, hablar con Él, platicar con Él, irme al sagrario, a la Eucaristía y pedirle a la Santísima Virgen, que fue la primera en la resurrección, que quería a su Jesús, a Jesús resucitado, como cuando lo vio al nacer, con un cuerpo limpio, sin heridas,
Así tenemos que vivir la Pascua, pues que la Santísima Virgen nos ayude y que tengamos la unión y la caridad de aquellos primeros años cuando nació la Iglesia. Oremos. Aliméntate reflexionando con la palabra de Dios a través de la Santa Misa completa de manera virtual desde nuestra aplicación de Guadalupe Radio. Descárgala gratuitamente y regístrate de manera fácil y sencilla.